la tercera de las cartas pastorales, la carta de Tito. Habíamos estado considerando la introducción en el capítulo 1. Habíamos visto el porqué del saludo del apóstol Pablo, de esta forma. Y alcanzamos a ver el motivo por el cual esta carta fue escrita. Y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que nos fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Habíamos estado considerando estos primeros versículos. Habíamos visto por qué el apóstol Pablo se presenta de esta manera. Y habíamos considerado cómo era el estado de esa congregación, allí en Creta. Luego de la primera liberación de Pablo en la cárcel de Roma. Y habíamos estado viendo en estos primeros versículos. Y dice, se conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y habíamos dicho que esta fe de los escogidos de Dios nos lleva a depender absolutamente de la gracia de Dios. Esta fe de los escogidos es una fe que no tiene mérito humano. El apóstol Pablo declaró que existe una fe fingida. Pero aquí vemos la verdadera fe, la de los escogidos de Dios. Esta fe nos lleva a depender por completo de nuestro Dios. ¿Y qué más dice? Versículo 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra, por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. La palabra de Dios, en el libro de Hebreos leemos que es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Pasaron 2000 años desde la cruz del Señor Jesucristo y el Evangelio se ha predicado y se sigue predicando y cada vez hay más y más revelación, porque esta palabra es viva. Y aquí el apóstol Pablo dice, la cual Dios dice que no miente. El Dios que no miente. Versículo 2, prometió desde antes del principio de los siglos. En el Evangelio de Juan, para los que toman nota, en el capítulo 8, el Señor Jesús le denuncia a Satanás como el padre de toda mentira. Cada vez que hay una mentira, sea pequeña, sea grande, eso fue inspirado por Satanás. Vamos a leer nosotros en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Y el versículo 6. La gente que no conoce a Dios o que no conoce el Evangelio se pregunta. Una de las preguntas más comunes de este tiempo, dice, hay tantas religiones, ¿cuál será la verdad? Otros dicen, todos los caminos conducen a Dios. Esas son cosas que uno escucha en el diario andar. Pero ¿qué dice la Biblia? Note
lo que dice Juan capítulo 14, el versículo 6. El que declaró esto es el Señor Jesús. Y dice, yo soy el camino. Así que esto echa por tierra de que todos los caminos conducen a Dios. Hay un solo camino y se llama Jesucristo. ¿Y qué más dice? La verdad y la vida. ¿Quiere conocer la verdad? La verdad es una persona, Jesucristo. ¿Quiere conocer la paz? Según la carta de Efesios, dice la paz también es una persona, Jesucristo. El ser humano busca la paz en cualquier cosa, menos en el Cristo que resucitó hace 2000 años. ¿Quiere conocer la verdad? Bueno, tiene que buscar a Jesucristo. Este es el Dios que no miente. Se presentó aquí y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué más dice? ¿Cómo termina el versículo? Nadie viene al Padre sino por mí. Hay también muchas teorías, que hay muchas formas de acercarse a Dios. Sin embargo, la Biblia dice que hay un solo camino, Jesucristo. Cuando leemos la Escritura y meditamos en el Evangelio, eso trae limpieza a nuestra mente. Satanás se encargó de corromper este mundo con sus ideas, con sus conceptos diabólicos. Por eso tanto recurrimos a la palabra de Dios, porque aquí está el agua que nos limpia de esa contaminación, de esas cosas extrañas que no encontramos en la Biblia. Así que el apóstol Pablo le menciona como el Dios que no miente. Para los que toman nota tan solo, 1 Samuel capítulo 15 y el versículo 29. ¿Cómo le conocían a nuestro Dios en la antigüedad? También como el Dios que no miente. El Dios que no miente. Cuando consideramos la Escritura, tanto en el Nuevo como en el Viejo Testamento, hay pasajes realmente, podríamos decir, duros. La forma en que el Señor le habló a su siervo. Sin embargo, Él nunca va a mentir, por más dura que sea la realidad. Nosotros a veces intentamos que no sea tan duro, pero nuestro Dios no miente. Y así tenemos que aprender a conocerle. Versículo, volvemos a nuestra porción de Tito. Tito capítulo 1, verso 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Cómo llega el Evangelio hasta nosotros? Por medio de la predicación. Hace 2000 años que se predica el Evangelio. Satanás intentó por todos los medios de destruir el Evangelio, de impedir que se predique el Evangelio, de diversas y variadas formas. Una de las más cruentas fue la Inquisición romana. Miles y millones de cristianos, así como usted y yo, fueron prendidos fuego por tener una Biblia. En una sola noche en París, se la conoce por las noches de los hugonotes, 50.000 hermanos fueron asesinados por tener Biblia. Se los invitó a participar de una celebración y era una trampa y murieron. Por eso tenemos en alto la palabra de Dios, porque miles de nuestros hermanos dieron su vida. Inclusive la versión más popular dentro de las iglesias protestantes fue escrita por dos monjes que abandonaron el catolicismo, Reina y Valera, y los dos fueron asesinados por eso, por traducir la Biblia. Fueron quemados en España. Entonces respetamos y apreciamos la palabra de nuestro Dios. Esta es la forma de
llegar con el Evangelio, 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1. El versículo 18. Primera Corintios 1, verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuántas veces nos llaman a los cristianos locos? Ahí están los locos. Bueno, ya hace 2000 años también nos llamaban así. Porque para la mente natural es locura que podamos recibir salvación por creer en lo que Cristo hizo en la cruz. De hecho, la mayor parte de la cristiandad no cree tal cosa. Son cristianos, son hijos de Dios, pero predican salvación por obra. Hay que ser bueno para ir al cielo. Sin embargo, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Cuando un día le dijeron, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor dijo, ¿por qué me decís bueno? No hay nadie bueno, solamente Dios. Así que ni Él se incluyó en ese grupo. Y sin embargo, la gente en su ignorancia quiere ser bueno para ir al cielo. Nosotros precisamos ser redimidos. Al recibir a Cristo, somos redimidos, rescatados de la larga lista de condenados. No precisamos ser buenos. Ojalá tengamos actitudes buenas. Pero para ir al cielo hay que recibir a Cristo. Puede ser la mejor de las personas. Si no recibió a Cristo, se va a ir al infierno, de una. Por eso, para la mente natural, es una locura lo que predicamos. Pero es la forma de Dios. Si no, lea luego en su casa, Éxodo capítulo 12, cuando habla de la Pascua. ¿Por qué fueron salvos los hebreos que estaban ahí? Porque aplicaron la sangre, no porque eran buenos. Si usted lee el desarrollo de la salida de este grupo de israelitas de Egipto, se va a dar cuenta que no eran para nada buenos. Eran gente que le gustaba pelear, murmurar, cuestionar a los líderes. ¿Y qué fue lo que los salvó a ellos? La sangre del Cordero. A propósito, ya que esto es un estudio bíblico y tal vez ustedes puedan buscar esa porción, la palabra Pascua significa pasar de. La gente festeja la Pascua, no sabe qué cosa festeja. La Pascua podemos celebrar todo aquel que recibió a Cristo, porque pasamos de muerte a vida, de condenación a vida eterna. Pasamos de la larga lista de esclavizados por Satanás a conocer la verdad del Evangelio. Así que nosotros sí experimentamos la Pascua, porque pasamos. Ese es el sentido. La palabra Pascua. Pasar de. Sin embargo, la gente nunca recibió a Cristo y festeja. Encima de una manera pagana. Pero bueno, no nos vamos a desviar. Volvemos a nuestra porción aquí en Tito capítulo 1. Verso 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese los deficientes y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo
te mandé. Dos palabras que nos llaman la atención. Corregirse. El Evangelio de gracia es un Evangelio de corrección. A cada uno de nosotros los que estamos hoy aquí y los millones que están por ahí, a nadie le gusta que le corrijan. A usted le gusta que le corrijan. Sobre todo cuando somos adolescentes, menos queremos que nos corrijan. Cuando alcanzamos madurez aceptamos, porque sabemos que eso es de bendición para nosotros. Pero cuando todavía no alcanzamos madurez, nos dicen algo y enseguida no podemos disimularlo. Pablo le alentó a Tito para que corrija lo que está deficiente. ¿Se acuerdan del llamamiento del apóstol Pablo? Cuando el Señor le dijo, anda, que ahí te van a atender y te van a decir lo que tienes que hacer. ¡Qué bárbaro! Como dije, a la mayoría no nos gusta que nos digan lo que hay que hacer. Sin embargo, nuestro Dios nos dice lo que hay que hacer por su palabra. Y también nos corrige. Cuando hay cosas deficientes, viene la palabra y nos corrige. Gracias a Dios. Porque si no, seríamos los fracasados. Así era esta asamblea. Necesitaba corrección de lo deficiente. Y una cosa muy interesante que dice aquí este versículo, y estableciese ancianos. No quiere decir que no había ancianos. Ya estaban los ancianos ahí, pero no tenían un nombramiento, un reconocimiento ministerial. Estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Primera de Timoteo, una carta que estuvimos meditando hace poquito, en el capítulo 3. Vemos los requisitos desde el versículo 1 al 7. En la carta de Tito encontramos la palabra anciano y aquí encontramos la palabra obispo, y las dos son sinónimos. Un obispo, un anciano y un pastor son tres palabras sinónimos. Y el significado de estas palabras es aquel que controla. Esa es uno de sus significados. O supervisa, se puede traducir de la misma forma, supervisor. Ahora, ¿quién estableció en la obra de Dios la forma de la autoridad? Dios mismo. A veces nosotros somos tan independientes que no aceptamos autoridad. Ni en lo natural, ni en lo espiritual. Hay algunos creyentes no quieren respetar ni a la policía, ni al intendente, ni a nadie. Es innato, es rebelde. Sin embargo, estuvimos considerando cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos y les alienta a sujetarse a las autoridades. ¿Qué clase de autoridades había ahí? Bueno, estaba Nerón, que se deleitaba en asesinar creyentes. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribió, le dijo, ustedes se tienen que someter a la autoridad. ¿Qué dice pasado por otra cabeza? Bueno, asimismo en las iglesias hay autoridades que Dios puso. Y dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia, deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo.
Estos son los requisitos que vimos en detalle. Vimos en detalle. Y aquí el apóstol Pablo le pide a Tito que establezca ancianos en esta congregación. Vamos a volver a nuestra porción.